¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Antonio Guevara, soy sociólogo, soy magíster en filosofía latinoamericana y lo que quiero compartir con ustedes forma parte de mi línea de investigación sobre la digitalidad. Em, Ya he participado anteriormente en las jornadas de investigación educativa de la UNEYES. La primera vez fue con un trabajo sobre la escritura y digitalidad y en esta vez también es sobre escritura y digitalidad. Solo que ahora le enmarco un nuevo enfoque, que es la fraternidad, puesto que estoy en un grupo de investigación de estudios sobre la fraternidad con la Universidad Católica Cecilia Costa y la Universidad Sofía en Italia. Así que esto forma parte, digamos, de, de esos procesos, bueno, de socializar, ¿no? Los procesos de investigación. Es titulado Subjetividad y Fraternidad Digital. Ensayo sobre la fraternidad y la reescritura. Resumen. La pandemia aceleró la digitalización de las relaciones sociales, posibilitado por el uso masivo de las TICs, que han configurado una nueva subjetividad. Diferentes comunidades culturales, políticas, recreativas, entre otras, ya contaban con espacios de socialización digital que se han multiplicado por la pandemia. La articulación de estas comunidades ha sido posible gracias a la subjetividad digital y sobre todo por las numerosas razones que particularmente les hacen fraternizar. Estas comunidades digitales existen más allá de lo institucional y oficial. Fraternizan porque comparten valores y objetivos, creativos y organizativos, entre otros, que exceden sus propios intereses. Allí la fraternidad ha jugado un papel fundamental. Aquí se habla de las comunidades de sentido que con la escritura han tejido la fraternidad digital, incluso sorteando diferencias políticas, culturales y geográficas, creando espacios de tolerancia fuera de las lógicas de la socialización in situ y de la sociedad de consumo. Palabras clave: fraternidad, subjetividad, subjetividad digital, fraternidad digital y escritura. 1. ¿Qué es escribir? Nos dice el ensayista Summer Brennan que escribir es reescribir. ¿Cuántas veces no hemos visto versiones de esta misma sentencia convertida casi en un lugar común? En nuestro caso, es un lugar común de los buenos, porque también hay lugares comunes insoslayables y benéficos. Comencemos por ahí, por la escritura como reescritura. La reescritura es una insistencia sobre la palabra, sobre su capacidad para rehacer lo que hemos dicho, para enmendar nuestros errores, pero también para mejorar nuestras reflexiones y al mismo tiempo nuestro vínculo con el mundo y con lo que nos rodea. La reescritura puede entenderse más allá de un ejercicio odioso o tedioso, como una manera de rehacernos a nosotros mismos. Más allá de un ejercicio tedioso, como comentaba, ¿no? La reescritura es también una forma de escritura y al mismo tiempo un lugar de encuentro entre quienes la practican. Escribir no es más que la conciencia de reescritura, de saber que lo dicho o escrito no está completo, sino que puede modificarse. En esta reflexión pensamos en la escritura como una comunidad, no solo lo entendido de la escritura en tanto práctica o institución establecida por los sujetos que forman parte del campo cultural, al decir de Bourdieu. Es decir, si bien la escritura en tanto fenómeno forma parte de dicho grupo de sujetos e instituciones que detentan como oficio las prácticas de escritura, publicación, circulación y legitimación de lo que se escribe, la escritura es y ha sido más que eso, desde luego. En estas páginas no nos referimos a la escritura en esos términos, nos referimos con especificidad a la escritura que crea comunidades de sentido. Al tiempo en que partimos de nuestra propia experiencia como sujetos de conocimiento para apoyar nuestro discurso sobre la escritura y la fraternidad. Nota al pie. Con comunidades de sentido nos referimos a talleres de escritura, colectivos y movimientos literarios, sociedades de escritoras y escritores, clubes de escritura y todo grupo u organización que gire en torno a la escritura. Sobre todo aquellos en los que no media el dinero como eje central, digamos, aquellas comunidades culturales nacidas al calor del gusto por escribir y compartir lo que se escribe. Por sujetos de conocimiento, aquí comento que, como nota al pie también,
que aunque este texto está en tercera persona por razones obvias, quien escribe, este servidor, ha sido partícipe de numerosas iniciativas escriturales, literarias y académicas durante gran parte de su vida. De forma que este texto se posiciona desde la dimensión cualitativa que acepta al escribiente como subjetividad y al mismo tiempo como fuente de saberes. No se refiere a una experiencia de escritura en específica, o sea, no me refiero, en algún grupo o movimiento, sino más bien a una síntesis de dichas experiencias en donde se entiende la escritura como subjetividad, como una suerte de sentido común que puede ser entendido entre pares, académicos o no, sobre todo por mis propias experiencias en espacios digitales, en comunidades, en fraternidades digitales. Una vez aclarado esto, digamos, nuestro objetivo, suerte de hipótesis, los escritores, las escritoras, el sujeto, la subjetividad escribiente, aún sin tenerlo consciente, son una fraternidad. Es inevitable invocar a Antonio María Baggio a propósito de su planteamiento de la fraternidad como principio olvidado, dice Baggio, abro comillas, nacida como uno de los componentes del tríptico revolucionario de 1789 en Francia, la fraternidad quedó prontamente relegada y ensombrecida por la encarnación histórica de las otras dos consignas que la acompañaban inicialmente, ¿no? Que es la libertad y la igualdad, ¿no? Las bases de nuestras sociedades pretendidas modernas e ilustradas están construidas sobre aquella invocación. Sin embargo, nos hemos olvidado de la última y las dos primeras han sido socavadas en nuestras maltrechas democracias contemporáneas. Aún en ese escenario nos hemos permitido olvidar a la fraternidad. Con toda razón, nuestras libertades e igualdades han sido tan frágiles. El sostén, el hilo conductor, que es la hermandad, la sororidad, la unión sin mayores intereses y compartir un destino, no lo incluimos en nuestra cartilla, en nuestras coordenadas, en nuestra singladura. ¿A dónde hemos de llegar como comunidad si desde el principio la brújula está incompleta? De modo que en busca de reparar aquello, invocamos a la fraternidad y nos ponemos en diálogo con ella. Al decir de Pérez Esteves, entablamos un diálogo existencial con su ausencia-presencia. Habíamos dicho que escribir es reescribir. Agreguémosle que también escribir es una forma de pensar, de organizar lo que pensamos. Pensar es una forma interior de escritura, un juego de lenguaje. Así como escribir es reescribir, pensar es repensar. Traemos a colación escritura y escritores y fraternidad porque creemos que forman parte de una misma dimensión, sobre todo en el presente, en donde la escritura ya no es un oficio solitario, ¿no? Individual. La literatura vía escritura ha pasado a convertirse en un conjunto de subjetividades y fraternidades digitales unidas por la escritura, y las numerosas comunidades digitales en la red lo demuestran. Revistas, colectivos, eventos culturales y académicos forman parte de este nuevo campo cultural digital posautónomo, al decir de Josefina Ludmer. ¿Por qué? Bueno, porque estos espacios no requieren de la intermediación institucional de ningún tipo, sino sobre todo el fraternizar de los sujetos, ¿no? En plena expresión de sus subjetividades digitales en la red. Nota al pie. A propósito de estas experiencias, en comunidades de sentido literarias y de escritura, es importante mencionar que se vive en ellas la experiencia de una suerte de espacio de tolerancia literario, en donde conviven sujetos de diferentes tendencias e ideologías, que crean un espacio en donde es posible compartir fuera de las acostumbradas polarizaciones políticas. Allí me parece una gran potencia de la fraternidad de la escritura digital. Esta escritura, como comentaba, ¿no? Como es posautónoma, está más bien encaminada en una especie de activismo. Como se ha dicho líneas arriba en la nota al pie, estos grupos de escritura, estas fraternidades de escritura no son de naturaleza onerosa, ¿no? No se basan en el dinero. Son más bien, al decir de Foucault, heterotopías, es decir, espacios fuera de lugar a lo establecido o contraespacios. Veamos qué dice Foucault. No cabe duda de que esas ciudades, esos continentes, esos planetas, fueron concebidos en la cabeza de los hombres. A decir verdad, en el intersticio de sus palabras, en la espesura de sus relatos, o bien en el lugar sin lugar de sus sueños, en el vacío de su corazón. Me refiero, en suma, a la dulzura de las utopías. En estas coordenadas es que entendemos la escritura como fraternidad, ¿no? Como espacios creados a contracorriente de los valores imperantes de individualidad y consumo.
espacios donde las subjetividades se encuentran para llenar esos vacíos del corazón, espacios que en el compartir reparan a fuerza de fraternizar, en el ejercicio de fraternidad mismo. ¿Acaso tomar tiempo para leer a otro, la escritura del otro no es igual a escucharlo? No equivale al acto difícil de la escucha, a un diálogo existencial, ¿no? Como diría Pérez Esteves, como diría también José María Esquirol, ¿no? El filósofo español. 2. En estos grupos en cuestión, la literatura, la escritura, sobre todo, ha pasado a convertirse en una práctica comunitaria, en tejido social. Como se ha dicho, son comunidades de sentido, tejido social digital. Esto viene a demostrarnos cosas como que en materia cultural el fin último nunca ha sido el libro, la lectura, la escritura por sí misma, ¿no? La finalidad siempre ha sido el tejido social, el crear comunidad, relaciones, interrelaciones, a todas esas, ¿no? Fraternidad, crear una fraternidad. Y sobre todo estas experiencias nos enseñan que hay un discurso más allá del tecnopesimista, es decir, si bien la hegemonía de los digitales en nuestra vida del presente trae problemas, ¿no? También se presenta como un espacio lleno de oportunidades, como un lugar para el encuentro entre diferentes tipos de sujetos que en este caso concreto comparten el amor por la escritura, ¿no? Nota al pie, digo aquí, cuántas participaciones, encuentros, charlas, compartires son posibles ahora, incluso con las distancias geográficas, gracias a la tecnología, ¿no? Insistimos, la escritura como fraternidad porque no hay mayor altruismo que la unión por el compartir con la palabra, que no tiene precio además, ¿no? En la era postindustrial del capitalismo tardío, de la racionalidad tecnológica y digital. En estos tiempos, establecer relaciones sociales que no estén basadas en el dinero, en la producción desmedida o en el consumo ya es una afrenta, ¿no? A una realidad preestablecida y asfixiante. Porque en la escritura no hay mayores méritos sino compartir cierta marginalidad y cierta precariedad, ¿no? Es allí donde la palabra aparece y a través del compartir, del fraternizar, se llenan los vacíos del corazón y la marginalidad y precariedad de estos tiempos se transforman en vida en comunidad. Está el caso de los santos y ascetas, por ejemplo, que no tenían otra cosa que la palabra, ¿no? No tenían más nada que compartir sino solo ellos y sus ideas, ¿no? Sus palabras, sus reflexiones, sus rezos, oraciones y hasta sus silencios, ¿no? Su revelación personal que solo cobraba sentido en la fraternidad, ¿no? En el compartir de su revelación, como Zaratustra cuando en algún punto sale de su trance, ¿no? Y tiene que compartir su buena nueva. De algún modo la escritora, ¿no? El escritor sabe que la vida está más allá de lo material porque ha entendido que no solo de pan vive el hombre y la mujer, ¿no? No solo de pan vive la mujer y el hombre. Aunque la escritura no necesariamente es una vía hacia la espiritualidad, es importante aclararlo, ¿no? Tal vez en lo que se parece a la espiritualidad es que el escribiente, la escribiente, necesitan abstraerse del mundo en todos los sentidos y al mismo tiempo necesitan cierta renuncia, ¿no? Pero al volver del estado de escritura se vuelve con algo para compartir. La escritura no se hace sino en la concreción del compartir lo escrito, en fraternizarlo. Por eso es que la escritura no es necesariamente una abstracción del mundo social, en donde se fraterniza, ¿no? Sino más bien es una abstracción del ruido del mundo, de lo banal que reina en la sociedad hipermediatizada. La sociedad hipermediatizada del presente. A veces la vida se hace síntesis en aquellos fenómenos y la experiencia vital queda sometida, sepultada entre el ruido del mundo, expulsada de una posible experiencia de fraternidad. Porque no hay que ser ingenuos. El celular, por ejemplo, es individual, ¿no? Uno para cada quien, el selfie, ¿no? Y lleva a una experiencia individual. Es un nuevo rosario, ¿no? Dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, ¿no? Que es un conocido crítico de las nuevas tecnologías. Pero no un rosario de la fraternidad de la fe, sino del credo sin Dios del hombre contemporáneo, ¿no? Es la diferencia con estos tipos de dispositivos, devices, ¿no? Pero también a través de esos dispositivos, el solo, ¿no? La solitaria, puede conectarse con su comunidad que tal vez le queda lejos geográficamente. Por eso hablaba de la oposición, de saltar esa oposición tecnopositiva, tecnonegativa, ¿no? El celular también, como el rosario, es una interfaz con la divinidad y la comunidad. Tal vez es lo que olvida Byung-Chul Han, ¿no?
Ese es un ejemplo de cómo la comunidad digital está presente para el sujeto. Hay sus contradicciones, como ya he comentado, ¿no? Como en todo. Contradicciones que deben convertirse más bien en fuente de reflexión y mediación, sobre todo. 3. Decíamos que la fraternidad de la escritura sabe que no solo de pan se vive, porque se está seguro de que la vida no es solo materialidad, sino sobre todo un compartir de situaciones existenciales, de compartir asombro, que hay en la fraternidad de la escritura contradicciones, juegos y tensiones, como del resto de la sociedad y de las relaciones grupales. Sí, desde luego, ¿no? Dice Remedios Zafra que no tardamos en advertir que el sistema cultural se vale hoy de una multitud de personas creativas desarticuladas políticamente, ¿no? Pero articuladas a través de la tecnología, a través de sus discursos, ¿no? Es por dicha razón que la fraternidad de la escritura en estos tiempos de digitalidad es tan importante, porque articula lo desarticulado, ¿no? Une, como hemos dicho, crea tejido social en donde está roto o está ausente, ¿no? A propósito de la forma en que actúa la fraternidad digital, ¿no? Su modo fuera de la lógica aceleracionista y de consumo, debemos decir que el caso del reconocimiento dentro de la comunidad opera a partir de la sola participación del sujeto, ¿no? De los individuos, de las individuas que participan en ella. La sola reciprocidad en el compartir del asombro a través de sus escrituras individuales, hechas colectivas en el acto, ¿no? de la escritura, de la lectura, comparten visiones, ¿no? En algunos casos visiones de nuevas de la vida, ¿no? Porque reescribir es también, como experiencia del sujeto, una manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Tal vez inédita, ¿no? Y en ese sentido hay ciertos reconocimientos que valen, es otro tipo de mérito, no es uno basado, ¿no? En las desigualdades que cargamos a cuestas de hace tanto, es el mérito de quien comparte su luz. 4. Así como hay una fragilidad de los derechos en el presente, así como el tríptico revolucionario ha sido socavado, olvidando a la fraternidad, ¿no? Es importante destacar que también desde los estados se ha aplicado una estrategia de infantilización de los sujetos. Solo las instituciones son capaces de solucionar nuestros problemas e incluso de elegir cuáles son los verdaderos problemas, ¿no? Verdaderos entre comillas, ¿no? Entonces, toda voz que denuncia la necesidad del cuidado de la casa común, al decir del Papa Francisco, es infantilizada. Toda exigencia de derechos es soslayada y se deja para después porque no hay tiempo, no tenemos tiempo, hay que todo solucionarlo rápido. Esa estrategia de infantilización ha contribuido a socavar nuestra libertad e igualdad. Parece que nacieron heridos estos principios, como ya hemos dicho. Muy eurocéntrica esta triada, dirían algunos. Pero, ¿cómo empezar el reclamo por los otros derechos si apenas los que se han alcanzado medio prefigurados ya están heridos, ¿no? Sin fraternidad no hay relaciones, no hay tejido social, no hay comunidad, por lo que la libertad y la igualdad no podrían ser posibles en una realidad con aquella ausente, ¿no? Tal vez por eso las libertades e igualdades no han sido tales a lo largo de la historia de los estados modernos, suerte de significantes vacíos. En ese estado de las cosas tiene sentido al percibir el paradigma de nuestra era, es decir, esa voluntad de avanzar como sea la conocida velocidad del progreso moderno. No importa si hay rezagados. La estrategia de infantilización es un juego egoísta para que la velocidad siga primando y así el progreso moderno siga su avance ecocida fraternicida. Si reclamamos por los cuidados de nuestra casa común, se nos trata como a niños, ¿no? Dejémoslo para más tarde, no hay tiempo para esto, parece decir el sistema, ¿verdad? La economía esto, la economía esto otro, cuando la economía debiera ser, como su nombre lo dicta, el cuidado de la casa, la administración sana de los oikos. 5. Decíamos que en las comunidades de escritura se puede recoger hilos de una fraternidad. Se pueden recoger hilos de una fraternidad olvidada. Pero no solo en las comunidades de escritura, sino sobre todo en los colectivos, movimientos y agrupaciones culturales, académicas y políticas, dedicadas a las áreas culturales, artísticas, educativas y formativas, ¿no? Como decía Foucault, en esa dulzura de las utopías. Eso no debe ser ninguna casualidad porque, bueno, sin caer en reduccionismo, se trata del mismo tipo de sujetos, es decir, aquellos que se entienden, ¿no? Acuerdan y dirimen sus diferencias en la comunidad discursiva, ¿no? Muy habermasiana a veces la fraternidad de la palabra. Pero claro, repetimos, no se trata de un edén de relaciones, por supuesto, porque tienen sus contradicciones, pero insistimos que el hecho de que no sean basadas
En dinero, en el capital, ya es otra cosa. Está fuera, ¿no?, del sistema de relaciones de subjetividad que prima el valor y eso ya es suficiente. Estar fuera de la carrera de máxima velocidad por ser el más productivo es salirse del molde. Tal vez lo único que falta a la fraternidad de la escritura, al decir de los filósofos salvajes, es integrar a esa comunidad discursiva aquello que no es humano, la que le trasciende fuera de su entidad humana como centro de las cosas. Por eso es que aquella idea, ¿no?, de escribir sobre reescribir tiene sentido, porque si al reescribir repensamos, es decir, pasamos de nuevo por lo dicho, reconsideramos una idea aquí y allá que puede ser otra, ¿no?, lo que lleva de forma inevitable a cambiar alguno que otro aspecto de nuestras acciones. Puede que un día de esto nos demos cuenta que falta gente en nuestras reuniones. Eso es lo que podemos encontrar en la fraternidad de la escritura, in situ, en los proyectos personales, con los amigos y amigas, en la acción comunitaria para el cambio político, en el acto mismo de fraternizar, en comunidad, en actividades fuera de los ámbitos más cercanos, incluso a nivel internacional en las relaciones digitales, a través de correos electrónicos, de actividades, discusiones, la fundación y creación de proyectos. Como ya se ha dicho antes, cuando se habla de la fraternidad de la escritura en los entornos digitales, no se trata de una singularidad mistificada, porque los creadores y creadoras no dejan de ser personas con los defectos de cualquier otro ser humano, porque la tecnología no deja de tener su aspecto negativo, no se trata mucho menos de mistificar a los escritores y escritoras y a la tecnología misma en sí, sino encontrar en esa parte, en las respectivas expresiones de subjetividad, lo fraterno, ver ese modelo de comunidad y encontrarlo en otras relaciones sociales, reproducirlo, para así continuar con la tarea de reescritura, de rehilar el tejido social, de reincorporarlo a la fraternidad, al resto de situaciones cotidianas y su potencial como activismo. Porque es a través de fraternizar cuando salimos de la escritura del uno, del hablar solo del mundo al que se pertenece y conoce. Tras el fraternizar, conocemos el mundo del otro y borramos las fronteras para comenzar a escribir vivir más allá de nuestra propia realidad. Porque escribir no es más que una metáfora de vivir y la reescritura del aprender a vivir de nuevo incorporando las ausencias. En esa reescritura del uno por el todos es donde la fraternidad hace su trabajo. Porque no es sino en el día a día, en esa reescritura de nuestras vidas, en donde vamos reconfigurando nuestro propio destino como fraternidad, como casa común. Bueno, este es todo el texto. Yo espero que en los espacios que se dispongan para esto podamos compartir cualquier duda y podamos establecer el diálogo. Muchas gracias, agradezco a los organizadores de estas jornadas de investigación educativa UNEYES por dejarme participar nuevamente y estamos en contacto en esta fraternidad de lo digital. Muchas gracias.